fundador de la nación. Ya, Pero fundador yo de tengo la otras nación. características de Levi. Yo tengo otras características que las que usted dio. A ver, dígame, hermano. No, o sea, Nombre primero. Andrés Bravo. Ya. Estuve buscando así dentro de sus características y ya ella lo había dicho, a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Bueno, ese dije que no ponga Sí. porque sería lo que había dicho. Ya, entonces ahí encontré el que le dije, Isaac, Ya. lo encontré como fundador de la nación, Jacob fue cambiado el nombre, fue hecho Israel y su característica era que Dios prevalezca en él, prevalece en él. Entonces, ya eso. Amén. A ver, otro. Ya, primero mi hermana, ahí. Bueno, ¿Su nombre? Antonia del Valle. Ya. Vamos a hablar acerca de Abraham, de las características. Sé que Abraham fue un hombre justo, un hombre obediente, sobre todo. Especifican que ha sido muy obediente, un hombre fiel, humilde, y que él también fue una persona, se le llama padre de la fe, porque al Dios enviarle a sacrificar a su hijo Isaac, él no se negó, sino que lo entregó obedientemente. Por eso se le llama el padre de la fe. Y también porque él supo esperar la promesa de Dios de un hijo, sabiendo que en realidad no podía tener, porque él sabía que no podía tener hijos, pero le creyó a Dios que Dios le iba a dar un hijo. Y de Jacob, también que Jacob, él fue un hombre hogareño, un hombre pacífico, pero también fue un engañador, que le robó la primogenitura a su hermano gemelo, y entonces, pero también él se caracteriza porque fue un varón que luchó con un ángel hasta el amanecer y no dejó de luchar hasta que venció, prácticamente recibió la bendición. Amén. Bueno, él era tramposo y tomó pues justamente lo que el otro no quería. Sí. Porque en la mano del otro estaba desperdiciándose la primogenitura y la tomó. Jacob. ¿Ven? Ahora sí, mi hermano. Nombre primero. Irisam, Ya. pero muy chiquito. Voy a hablar de Abraham. Ya, Abraham es un hombre respetuoso, cuidadoso, digno de humanidad. Era temeroso de Dios, humilde, capaz de sacrificar por el bienestar a otras personas. Así como dio a su hijo en sacrificio, Dios vio el amor tan grande y él tenía esa fe tan grande que el Señor no lo había abandonado, quería estar con él donde quiera que él estaba. Amén. Nombre. Ana Juanita. Ana Juanita. Ya. Yo hablaba de Isaac. Dice, pacto Isaac tenía la cabeza que dice, o sea, el pacto continuador. Isaac es visto como el continuador del pacto entre Dios y entre Dios. Abraham y su vida, descendencia, son parte de la promesa hecha a su padre. Eso es en cuanto a Isaac. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando vemos en el libro de Deuteronomio, ahí vemos todas las características reveladas por Moisés en cada uno de ellos. Amén. O sea, usted cuando nos dijo a nosotros tendríamos que hacerlo con el versículo y explicar las cualidades. No. Solamente hay características, no teníamos que Amén. Como ahorita trabajo con versículos. Ya digo. Buenas noches. Una de las características de Abraham, uno que algo que pude rescatar y a la misma vez para ponerla también por obra, era de que él no dudó ni un segundo en poderle hacer caso a Dios cuando le hizo el llamado. Si él dudaba,
y no hacía caso, yo creo de que el propósito que Dios tenía en la vida de él, para aún ponerlo como ejemplo, como padre de la fe, y que muchas naciones, multitudes, iban a ser bendecidas en el nombre de él, no se da. Pero veo de que él no tutubió en poder hacer caso a Dios cuando dio ese paso de fe, cuando Dios lo llamó en el libro de Éxodo, en Génesis capítulo 12, porque ahí habla sobre la vida de Abraham, sobre el llamado que Dios le hizo. Y lo segundo es que él se sostuvo creyendo lo que Dios un día le prometió que se iba a cumplir en la vida de él. Bueno, le digo una cosa, Dios que nos creó a todos nosotros, Él nos conoce, por eso es que Dios sabe a quién elige. En eso Dios nos va. Dios sabe a quién elige. Veamos el caso de Jonás. Jonás era un profeta, renegó, ¿sí o no? Al genio, él iba huyendo, pero después fue obligado a hacer la voluntad de Dios. O sea, Dios otra vez lo obligó a que haga su voluntad, porque Dios conocía el carácter de Jonás. Dios sabía, por ejemplo, a dónde tocarle a Jonás. Dios sabía a dónde para que pueda obedecer. Y así Dios nos conoce a todos nosotros. ¿Ya? Por eso es que cuando uno lee la Biblia uno ve que Dios no elige a cualquiera. Dios no elige a cualquiera. Él sabe a quién elegir. ¿Se da cuenta? ¿Amén? A ver, dígame, hermano. Sobre los hijos de Israel, yo también estuve leyendo a Benjamín, uno de los 12 hijos de Israel, porque mandó a averiguar. Ya. Yo también estaba leyendo a Benjamín, o sea, cuando la madre estaba dando el mundo a Benjamín, murió en el parto. Murió en el parto y antes de 1800 antes de Cristo él nació. Y también por digo, si en esa época había parteras y uno de estos, pues nosotros en este hoy, fuéramos, pues yo como ejemplo, yo me fuera muerto en esa época, porque hay muchos allá que han muerto en el parto. Eso también estaba... No, sí, en esa época muchas mujeres morían cuando daban a luz. Por eso es que era una bendición de Dios para una mujer que fuera fructífera y que tenga varios hijos sin haber muerto. Pues en la madre de Benjamín, cuando estaban no a Benjamín, ahí fue que murió la mamá. Entonces, para la mujer era muy peligroso. Ajá. Ya cuando llegaba el momento de dar a luz, demasiado peligroso. Y en esta situación, como ahorita, necesita la cesárea, en esa época no había cesárea. No. Uno se fuera muerto, pues, porque Claro. ¿Cuál es su nombre? corría Olivia Ortiz. Ajá. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿O hasta ahí llegamos? ¿Alguien más o hasta ahí llegamos? ¿Ya tienen el libro? Sí. ¿Qué significa Manasés? ¿Quién era Manasés? Manasés. Uno de los 12 hijos de Israel. Ahí estaba incluido Manasés. Hijo de José. Manasés. El hijo de José era. Ah, la hermana dijo que el significado Y de su nombre Manasés. significa Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. Yo me olvidé ahorita. Me olvidé. Es un nombre medio raro, ¿qué tiene? Bueno, vamos a ver entonces en el libro de Historia de Israel. Si ve ese cuadrito que está ahí. ¿Ya? Ahora el libro de Historia de Israel, vea el cuadrito que está aquí. Tiene que ser igual al que tengo acá, si no, no es. Pastor, un ratito, disculpe. Mi esposo ya me movió bien. Ya. Ya me Él olvidé. es un Figueroa. Sí, aquí lo tengo yo. Y me mandé los deberes. Ya. Explico que recién. Ya llegó al cuadrito. Sí. ¿Y En el cuadro dice versículo de Hechos
capítulo 7. O sea, todo lo que usted está viendo en ese cuadrito es lo que está escrito en Hechos capítulo 7. Es la primera página del libro de historia de Israel. Las primeras páginas. Habla. Ya con despacio, sin que se le enreden las páginas. Siga más adelante. Allá está acá. Ahí está. Hermano, más adelante. Ya, todo lo que usted ve en ese cuadro está escrito en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Amén. Más al lado dice título de la etapa, o sea, el tiempo histórico donde vivieron. Más adelante dice personajes importantes. Eso quiere decir que en ese tiempo histórico fueron los personajes más nombrados en ese capítulo de Génesis. Fecha aproximada, 2000 años antes de Cristo. Es la fecha que abarca entre Abraham hasta Jacob. Más o menos, ya le dije a usted la otra vez que no son fechas exactas. Amén. Cuando hablamos de fechas del pasado, no son exactas las fechas. Pero se cree que es más, por eso dice más o menos. Cuando dice más o menos, puede ser 2001, 2002, o puede ser 1999, 1998, o sea, no es una fecha exacta. Amén. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Entonces, casi 2000 años abarca la historia de Abraham, Isaac, Jacob, hasta sus 12 hijos. Amén. Hasta que vivieron sus 12 hijos. Lugares, dice, ¿dónde fue? O sea, ¿dónde ocurrió esta historia? Dice lugares, ¿dónde ocurrió esta historia? Ocurrió en Harán, y esa palabra que dice Palestina, bueno, por eso le dije, no hay que creer en todo lo que dicen los libros, sino que usted crea lo que dice la palabra del Señor. En ese tiempo, 2000 años antes de Cristo, no existía Palestina, existía Canaán. Entonces, Abraham vivió en Harán, y de ahí sus descendientes, los 12 hijos de Jacob, llegaron a Canaán. Amén. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra Palestina? Tierra de Filisteo. Tierra de Filisteo. Póngale 10. Amén. Entonces, en los libros que uno encuentra toda esa historia, está en el libro de Génesis, ¿no? Hasta el último capítulo de Génesis usted encuentra la historia de los patriarcas vivos, porque ya en Éxodo ya todos ellos habían muerto y solamente estaban las tribus a las que Moisés fue, con ayuda de Dios, a liberar de la esclavitud al pueblo de Israel, pero ya no existían los patriarcas. Amén. Por eso es que José les dijo que tenían que llevar sus huesos cuando ya se iban. Se cree que tal vez José fue embalsamado, se cree, porque él era pues, estaba entre los egipcios, ¿no? Y como egipcio tiene que haber hecho su proceso de embalsamamiento. Amén. Lo que no hicieron con el resto de los patriarcas. Pero aquí viene otro hecho. No dice la historia bíblica si se llevaron o no los huesos de los patriarcas a Israel. Pero si usted va a Israel, si tiene, como Dios lo bendiga, por sorpresa, allá están las tumbas de los patriarcas. ¿Cómo llegaron ahí? No sabemos. Pero cuando usted va, o si usted va al internet y se pone de curioso a investigar, ahí va a descubrir cómo es que hicieron para traer los huesos de cada patriarca de Egipto a Israel. En qué fecha lo hicieron, cómo lo hicieron, ahí ellos le explicarán eso. Amén. Yo esa parte no he leído, no he investigado, pero si usted gusta, para que usted tenga el conocimiento, vaya, investiguelo. Amén. ¿Es deber? ¿Vale? ¿Es deber? No, no es deber, es sugerencia. ¿Ya? Porque por esa razón, los israelitas, que fueron los que inventaron ese experimento de cuando se muere una persona y quieren saber el familiar de uno, le hacen un examen, ¿no? El examen de ADN.
ellos inventaron ese examen de ADN. Y por eso es que ellos en los huesos de cada patriarca pueden descubrir a las personas que vienen de otro país a qué tribu pertenecen. Increíble, ¿no? Ellos tienen el ADN de cada patriarca y ellos saben a qué tribu pertenecen los que van llegando de otros países israelitas que van llegando. Entonces les toman muestra de sangre y de una vez le van diciendo a qué tribu pertenece del pueblo de Israel. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? Continuemos entonces. Más abajo dice, estamos en el cuadrito, ¿no? Más abajo, ya leímos la parte que dice los patriarcas. Más abajo dice Éxodo. ¿Qué significa la palabra Éxodo? A ver. No significa regreso. ¿Qué significa? La salida. Yo quiero regresar y no he salido. La palabra Éxodo significa la salida. ¿Amén? La salida. De ahí, ¿cuáles son los personajes más importantes? Moisés, porque Moisés se lo lee desde Éxodo, ya viene Números, ya viene Levíticos y Deuteronomio. En todos esos libros se lo lee a Moisés y se lo menciona. Es uno de los personajes más importantes del Éxodo. ¿Cuánto tiempo abarca el Éxodo? Más o menos 1400 años antes de Cristo se cree que hubo el Éxodo. ¿Amén? Se cree. Pero ya les vuelvo a decir, no es fecha exacta. Por eso es cuando investigan el Éxodo en base a los estudios de los faraones, no concuerdan con ninguno. Pero hay un misterio. Porque uno de los investigadores que estaba haciendo ese estudio se fue a una bodega que tienen los egipcios, una bodega donde guardan muchas cosas que todavía están investigándolas porque no saben exactamente de qué dinastía es ni de dónde. Hay cuerpos de faraones que no se les conoce el nombre, pero hay uno que sí. Hay uno que se le conoce el nombre, si no me equivoco se llama Tutmosis III. ¿Ven? Pero ese, por la fecha en que gobernó, se cree que fue el faraón que mandó a matar a los niños cuando Moisés era pequeñito. Se cree que él era el padre incluso de la madre de Moisés, madre adoptiva. Se cree. Pero ¿por qué no está Tutmosis en la parte de arriba donde están todos los faraones? Medio misterioso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando preguntan a los egiptólogos, dicen que la historia de él no está completa y hasta no completar toda la historia, no pueden sacarlo a exhibir. ¿Amén? Entonces es obvio que con los otros faraones nunca entra el Éxodo por ahí porque jamás se va a encontrar ni israelitas en esa época, ni Éxodo, ni nada. ¿Sí se debe entender, mi hermano? ¿Amén? Vamos a ver el siguiente cuadro. El siguiente cuadro dice pueblo establecido. ¿A qué se refiere con pueblo establecido? Es cuando ellos ya fueron a Canaán y empezaron a repartir la tierra para cada tribu. Amén. Ya se establecieron ahí como casa. Amén. No, perdón, estábamos con Moisés, 1400 años antes de Cristo. Esta historia, ¿dónde se dio? Desde Egipto hasta el desierto, porque hasta ahí llegó. Amén. Moisés nunca pasó Canaán, por eso ahí termina la historia. Desde Egipto hasta el desierto. ¿Cuántas generaciones vivió Moisés? ¿Se acuerda cuántas generaciones vivió Moisés? ¿Ah? Vivió 3 generaciones, porque las generaciones en el tiempo de Moisés se contaban hasta 40 años. 40 años era una generación. Por eso cuando 40 años que estuvieron en el desierto, dice Dios, murió toda la generación que había rechazado a Dios. Generación, dice. ¿Sí me entiende, mi hermano? Mire, 40 años murió toda la generación que había rechazado a Dios y los jóvenes tomaron la tierra. Con los 2 únicos sobrevivientes de esa generación, que eran Josué y Caleb, que ya eran mayores de edad. No eran jovencitos, eran hombres ya mayores de edad. ¿Ven? O sea que las personas que cumplen los 40 ya que es una generación. En ese tiempo se contaba como una generación a los 40 años.
En ese tiempo, le estoy aclarando que en ese tiempo, no es ahora. Amén. Entonces Moisés vivió una generación en Egipto porque vivió hasta los 40 años. De ahí salió al desierto, donde conoció a su esposa, donde conoció a su suegro, y estuvo 40 años. ¿En dónde estuvo 40 años? En el desierto. No, en un lugar. A ver. Madián. En Madián. Amén. Por eso pónganme atención, porque si no me ponen atención, entonces yo sé que no está atendiendo la clase. Estuvo en Madián 40 años. Ya fue segunda generación. Cuando fue llamado por Dios, ya tenía 80 años, no era un jovencito. ¿Amén? A los 80 años, ahí fue, y Dios lo usó para sacar a Israel de la tierra de Egipto y llevarlo a Canaán. Y en el desierto otra vez estuvo viviendo los largos 40 años. Imagínense 40 años dando vueltas en el desierto. Parece que la gente se quejaba, ¿no? Se quejaba que daban la vuelta por todo el desierto. ¿Cómo pudieron dar 40 años vueltas en todo el desierto? Bueno, el desierto del Sahara es gigantesco. No es un desierto pequeñito. Es como que usted le esté dando vuelta a Sudamérica por todo el contorno. Imagínense usted dándole vuelta a toda Sudamérica. ¿Cuánto se demoraría en dar la vuelta desde Venezuela, llegando a Argentina, pasando a Chile, y ahí regresando todo, ¿no? Brasil, todo dando la vuelta, hasta llegar otra vez a Venezuela? No son horas. Se demoraría meses en estos tiempos. Bueno, pues si venga, cuando ya cae hoy por hoy es rápido. Pero ellos no solamente que iban caminando, por ejemplo, usted va a Venezuela y vive 2 años en Venezuela, ¿no? Pasa a Colombia, se queda 5 años en Colombia. Pasa a Ecuador, se queda como 3, 4, 5 años. Pasa a Perú y ahí se va quedando así, año. Ya cuando llegó otra vez a Venezuela, ya ha pasado siquiera sus 20, 25, 30 años hasta llegar otra vez al mismo lugar. Ahorita Venezuela está en crisis. No, pues yo ¿ya? Bueno, el que quiera ayudar a Venezuela quiere una piedrita de acá hasta allá, para ver si le cae ahí a alguien. Maduro. Amén. Entonces dice ahí, Egipto, desierto. Entonces ahí vemos los libros que mencionan toda esa historia. Está Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el cuadro de abajo vemos título de la etapa, pueblo establecido. La historia comienza con David y termina con Salomón. Amén. ¿Por qué empieza con David y termina con Salomón? Porque hasta en ese momento todas las tribus tenían sus posesiones que Dios les había dado. ¿Ya? Esa historia transcurrió 1000 años antes de Cristo. Y todavía, ahí dice Palestina, pero todavía no existía Palestina. Solamente existía el reino de Israel, Canaán, y claro, ahí estaban los filisteos. ¿Amén? Pero era la tierra de Israel y Canaán, no era Palestina. De ahí dice que en los libros que se mencionan, desde Josué hasta Segunda de Crónicas. Vamos al siguiente cuadro, abajo dice reino dividido. De ahí habla cuando ya pues se dividió el reino en las manos del hijo de Salomón, ¿no? Amén. A veces los hijos son imprudentes cuando son jóvenes, ¿no? Dice que el hijo de Salomón, en vez de escuchar a los ancianos, ¿a quién escuchó consejo? A los jóvenes. A los jóvenes. Y parece mentira, pero eso pasa generalmente con muchos jóvenes. ¿Ven? Piensan que lo saben todo. Papá le dice una cosa, mamá le dice otra cosa, y ellos no quieren escuchar, y van a escuchar el consejo del amigo o de la amiga. Amén. Y todos pasamos por esa etapa, porque yo también pasé por esa etapa cuando mi papá me hablaba, mi mamá, y yo pensaba que lo sabía todo, porque así somos, y todos pasamos por esa etapa. Amén.
Bueno, ¿alguien que no haya pasado por esa etapa? Todos hemos pasado, ¿no? Y entonces se dividió el reino y también fue invadido también. ¿Ya? Esa historia aparece por los personajes en el libro de Isaías, y esa historia ocurrió 700 años antes de Cristo. Amén. ¿Dónde sucedió? Nuevamente, en Canaán. Puede corregir ahí en su libro y ponga ahí Canaán. Palestina todavía no existía. ¿Por qué le digo que Palestina no existía? Porque hay historiadores que erróneamente ponen la palabra Palestina y en eso se basan esta gente que pelea con Israel diciendo no, si en la arqueología aparece Palestina, que Palestina siempre tuvo y que Israel nunca existió y así. Y hay esas peleas, ¿no? De que la tierra es de ellos porque siempre estuvieron ahí y así ellos reclaman posesión de la tierra. Más abajo dice deportación. ¿A qué se refiere la deportación? Cuando fueron sacados de Israel y llevados a otros países. Amén. Personaje principal, Daniel. Eso transcurrió 600 años antes de Cristo. Y la historia que leemos en el libro de Daniel, ya no leemos la historia de Jerusalén y de Israel, sino que ahora leemos la historia en Babilonia. Amén. En Babilonia. Pues hay el famoso libro de Ruth, que cuando usted lee, el libro de Esther. El libro de Esther que no menciona en ningún lugar a Dios, pero sí menciona el ayuno, amén, y la oración. Ahora, ¿por qué no menciona en ningún lugar a Dios? Los historiadores creen que como en Babilonia era prohibido adorar otro Dios que no sea al rey, entonces el escritor del libro de Esther omitió el nombre de Dios para no ser asesinado por eso. ¿Ven? Porque si ese libro caía en las manos de alguien que conocía al rey, iba a quejarse, mira, este hombre está escribiendo sobre ese Dios de allá, y tal vez lo mataba. ¿Ven? Eso es lo que creen los historiadores, pero no lo sabemos porque no vivimos nosotros en esa época. Vamos entonces al último, ¿no? El regreso, cuando ya empezaron a regresar los israelitas a su tierra. Amén. Eso ocurrió 500 años antes de Cristo y todavía no se llamaba Palestina. Todavía no. Ahora les explico dónde aparece la palabra Palestina y por qué se llamó Palestina. Sucede que los israelitas se rebelaron al emperador Adriano. Esa guerra transcurrió más o menos en el año 132 al 136, más o menos, antes de Cristo. Dice que el emperador Adriano, enojado, para que los israelitas ya no regresen a su tierra, porque él también los expulsó, dice que enojado por eso, empezó a llamarle a esa tierra la tierra de los filisteos, la Palestina. Amén. Para dar a entender que no era de ellos los israelitas. O sea, de esa manera él decía, para que no regresen más acá, esa tierra ya no es de ustedes. ¿Sí se da cuenta? Entonces ese fue el emperador que le puso el nombre de la Palestina, Adriano. ¿Ya? Y ese nombre después, en el siglo XX, los británicos volvieron nuevamente a poner el nombre Palestina, o sea, a imponerlo como propio en el mandato británico de Palestina, haciendo esa continuidad de ese nombre. Amén. O sea, los británicos dijeron, bueno, esta tierra, ¿cómo le vamos a llamar? Sigámosle llamando Palestina. Porque en ese tiempo no había nadie. Sí había israelitas, pero poquitos. Y la tierra era desértica, nadie la quería. Era una tierra despreciable. Amén.
Es como que usted vaya a un barrio y compre un terreno que es basurero, nadie lo quiere, pero es grandote, ese terreno, ¿no? Pura rata, puro gato y de todo. Lo venden a una ganga, usted lo compra cuando ya lo compró y ya hizo su buena casa, ahora todos los vecinos lo envidian. ¿Por qué no lo compré yo? ¿No? Oiga, vecino, usted dice, viene aquí a dañar el barrio, dice, y ya le tienen fastidio, ¿no? Y envidia. Así pasó con los israelitas. Una vez que ellos cogieron su tierra y empezaron a sembrar, porque ellos sembraron en la arena, sembraron flores, plantas, frutas, ellos son hasta productores y vendedores de naranja y de alguna fruta. Ya ahorita que ellos han hecho de esa tierra un paraíso, porque han hecho edificios muy bonitos, han hecho muchas cosas. Ahora sus vecinos los envidian, ahora quieren esa tierra. Antes ni la querían, ni la importaban, ¿ven? Ni se acordaban que eran de esa tierra. En cambio ahorita la reclaman, la quieren, pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que ellos quieren votar a los israelitas, pero quieren cogerse todo lo que han hecho los israelitas. ¿Cómo es eso? Hay una parte de la historia donde dice que Israel tuvo una guerra con Egipto. Ganó la guerra. Y ganó una parte de tierra de Egipto. Después Egipto, para firmar la paz con Israel, porque tuvieron otro conflicto, exigió que se le devuelva esa tierra. Pero ¿sabe lo que quería Egipto? Egipto quería que le devuelvan esa parte de tierra con todos los hoteles de lujo que había hecho Israel, porque Israel había hecho unos hoteles pero hermosísimos, de lujo, con piscina, con todo. Y Egipto dijo, no, que se me devuelva la tierra. Y después puso su denuncia ante la ONU le exigió a Israel que devuelva, y Israel dijo, está bien, le devolveré la tierra. Pero vente dentro de un mes. Al mes, cuando ya van los egipcios a ver la tierra, todito eso ya estaba derribado, ya habían sacado, ya habían dejado como estaba, desértico. Habían puesto veneno a las plantas, habían tapado las piscinas, o sea, ya los israelitas habían dejado así como encontraron, ¿no? Todo feo como estaba. Después que hicieron los egipcios, se fueron otra vez hacia. Me devolvieron la tierra, pero ya no vale para nada, porque querían con todo. Amén. Y así es la gente, ¿no? Así somos los seres humanos, ¿no? Vivarachos, queremos todo a mesa puesta. Yo no sé controlar eso. Alguien que sepa controlar aire acondicionado, ahí va a decir. Bueno, ¿alguna pregunta, mis hermanos? Lo hubiera puesto bien bajo, si no después nos vamos a jugar. Sí, después Ya vimos, unos 5 minutos. No, cuando se sienta. Bien bajo o ventilador, más que sea, pero no. Claro. Porque después que estamos respirando, nuestra misma respiración regresa. Sí, por favor. Yo salgo, pero ustedes quedan aquí todavía, ¿no? La friolenta camisa allá. La próxima semana vamos a cambiar las mesas, las vamos a juntar desde allá. No, hermanita, usted se queda ahí. Van a cambiar las mesas, van a comprar Ella nuevas. se queda ahí. ¿Por qué no la quieren por allá? ¿Por qué no me quieres A ver, hermanos, Porque ella se Tiene que hablar pro. ¿Por qué no me quieres cerca suyo? abra la siguiente página del libro de historia de Israel. Estudiar es una bendición, denle gracias a Dios, ¿no? Gracias, Señor. Entonces abre la página que dice los viajes de Abraham. Qué bonito, ¿no? ¿Sí o no? Los patriarcas. Ah, perdón. Los viajes de Abraham. Ya, escúchenme lo siguiente. Usted va a traer este mapa hecho a mano. ¿Cómo si yo no sé usar ni una No cosa? le digo que saque fotocopia, porque eso es una vagancia. El de Abraham. A mano, así lo traiga feo, no importa. La cosa es que usted lo haga a mano. Yo no le voy a calificar. Escúcheme. Yo no le voy a calificar a usted que traiga un Picasso. No, él no es Picasso. Amén.
Usted tráigalo como usted puede hacerlo con su mano. Con su mano, no diga nada. Solamente traiga el mapa hecho a mano. Amén.